un refrescamiento de lo que hicimos el día martes. Estamos hablando sobre programación lineal y anteriormente estamos hablando de investigación de operaciones, ¿no? Que es la investigación de operaciones es una técnica matemática que aspira a encontrar o determinar el mejor curso de acción. Con eso quiero decir lo mejor, ¿no? Lo más conveniente, ¿no? Es un problema de decisiones. ¿Por qué decimos problema de decisiones? Porque siempre hay la posibilidad de tomar uno u otro camino, ¿no? Y además tomando en cuenta algunas condicionantes o restricciones que son de los recursos. Entonces les decía que la investigación de operaciones es una ciencia y es un arte. Ciencia porque utilizamos los recursos matemáticos, las herramientas matemáticas, y el arte porque se necesita cierta destreza, cierta habilidad, experiencia, sagacidad y algún talento, ¿no? Generalmente estas personas que son especializados en esta materia tienen algún talento, alguna vocación, ¿de acuerdo? No es tan fácil ser analista. Bueno, pero en nuestro caso, nosotros como ingenieros civiles lo que queremos es saber cómo podemos utilizar esta herramienta para nuestros modelos matemáticos, para nuestros problemas dentro de la ingeniería. Entonces, en la investigación de operaciones habíamos visto que tenemos que, de un mundo real, de un problema real, ¿no? Tenemos que entrar a un mundo artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que utilizar herramientas matemáticas, ¿no? Que son pues un poco artificiales, porque tenemos que hablar de variables o incógnitas, desigualdades, etcétera. Vamos a entrar a un mundo matemático, ¿no? Pero solamente es para encontrar la solución y encontrar algunas conclusiones. Luego, otra vez, eso tenemos que convertirlo en una conclusión real, ¿no? Volverlo a la realidad para determinar cuál sería el camino más conveniente en ese problema. Es lo que les había explicado ayer. También, pues, repasando un poco, les había dicho que en la investigación de operaciones, una herramienta matemática es la programación lineal. Entonces, la programación lineal para nosotros es una técnica o una herramienta matemática, ¿no? Que es parte, que lógicamente es una herramienta de la investigación de operaciones. Y hemos dicho que programación lineal es solamente son aquellas ecuaciones que cumplen con dos propiedades de las matemáticas, ¿no? De la aditividad y de la proporcionalidad. O sea, quiere decir que programación lineal solamente son ecuaciones de primer grado o de primer orden. Si fueran cuadráticas o cúbicas, ya sería programación no lineal, ¿no? Que también la investigación de operaciones analiza este tipo de técnicas. Pero nosotros no vamos a llegar a ese extremo, ¿de acuerdo? Las fases de una programación lineal, ya habíamos dicho, son 5. Una primera fase es definir el problema. Definir el problema. O sea, ubicarnos cuál sería nuestro objetivo y con qué herramientas contamos. Así definimos el problema. En la otra fase habría que formular este problema como un modelo matemático. O sea, esto también quiere decir construir el modelo, convertirlo en ecuaciones. Esa es la parte bien complicada en este tema, ¿no? ¿Cómo podemos convertir una narrativa, una historia real, un problema real en ecuaciones, ¿no? Y lógicamente recopilando toda la información que se tiene a la mano. Yo les voy a hacer recuerdo a ustedes, seguramente en colegio han llevado el libro de Baldor de álgebra, donde habían unos problemas interesantes que me acuerdo, decía, la edad de Juan es el triplo de Pedro, pero la edad de Juan con la de Pedro son
cumplen con alguna condición, con esta otra condición, además la edad de Juan es menor que 40, en fin, una serie de narrativas, ¿no?, que nos están definiendo, eh, eh, digamos, la información. Y el problema dice, averigüe la edad de Juan y averigüe la edad de Pedro. Entonces, mi problema es, ya estaría definido, necesito saber cuánto, qué edad tiene Juan y qué edad tiene Pedro. Ese es más o menos. Pero para eso, ¿qué hago? Yo tengo que convertir esas narrativas en ecuaciones y resolver esas ecuaciones, encontrar los resultados, verificarlos, o sea, validarlos, ¿no? Validarlos y luego tomar una decisión o responder, ¿no? En este caso dice implantación del modelo como resultado final. Pero en ese caso de Baldor decían, bueno, sabe que señor, de acuerdo a la narrativa que usted me ha dicho y he resuelto mis ecuaciones, la edad de Juan es tanto y la edad de Pedro es tanto. Eso quiere decir resultados finales, toma de decisiones, implantación del modelo. También habíamos dicho que una programación lineal consta de algunas partes. La primera parte es la cabeza, que es la función objetivo. ¿Y qué es la función objetivo? Ya lo he dicho, es la meta, la definición del problema, que puede ser, para que nosotros tomamos en cuenta el concepto, el mejor camino, tiene que ser el óptimo, podemos hacer una maximización o una minimización en la función objetivo. O sea, de hecho, la función objetivo siempre va a ser una maximización o una minimización. ¿Y por qué digo eso? Porque como función objetivo, nosotros para encontrar el valor óptimo, el mejor valor, tenemos que maximizar algo o tenemos que minimizar otro algo, pero lógicamente en función de ecuaciones que constan de variables dentro del campo de la programación lineal. ¿Qué quiere decir dentro del campo de la programación lineal? Quiere decir que solamente vamos a hacer sumas y restas y el concepto de la proporcionalidad, ¿no? Aquí no hay x1 al cuadrado, ni al cubo, ¿no? Ni tampoco hay x1 por x2, ¿no? Simplemente siempre x1 con su parámetro, su coeficiente que nos determina la proporcionalidad de la ecuación. Eso quiere decir programación lineal. De la misma manera, otra parte de una programación lineal son las ecuaciones restrictivas, las condicionantes, las condiciones de borde, las limitaciones. Estas ecuaciones también vienen en forma de linealidad, de ecuaciones de primer orden, donde solamente hay sumas y restas y la proporcionalidad, que son los coeficientes, ¿no? Entonces, esas son, y pueden haber, ya les había dicho, m ecuaciones. No hay un número limitado, no hay m. Y en estas ecuaciones vamos a distinguir que en vez de igualdades, en vez de identidades, vamos a usar desigualdades, como esta, menor o igual, o mayor o igual, en el otro caso. Y estas desigualdades, si ustedes se fijan, nos están marcando, pues, los límites, ¿no? Si yo les digo, esto es menor que 100, pero mayor que 4, entonces me están dando los límites inferior y límite superior. Esas son las características de las restricciones, ¿no? Nos limitan. Y esto, como les digo, puede ser m ecuaciones. Finalmente, otras de las partes de la programación lineal serían las condicionantes implícitas. Una de ellas es la ley de la no negatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no esté definido aquí, estas variables, que pueden ser n variables, deberían cumplir con la ley de la no negatividad. Quiere decir de la ley de la positividad,
O sea, quiere decir que estas variables deberían ser siempre mayor o igual a cero, o sea, positivas. O sea, ya les había explicado que en todo caso, si habláramos solamente de dos variables, la solución siempre tendría que estar en el primer cuadrante, donde x1 es positivo y x2 es positivo. No podríamos encontrar una solución en los otros cuadrantes, ¿no? Porque ahí nos van a dar valores negativos y no van a cumplir con la ley de la no negatividad. Eso quiere decir que la solución no está bien, es una solución imaginaria, tal vez poder decir infactible. ¿Sí? Básicamente esa es la característica de una programación lineal que lo hemos visto ayer como una especie de introducción. Bien, para explicar un poco más objetivamente lo que es una programación lineal, voy a mostrarles acá un ejemplo muy clásico en los libros, también muy clásico en mi enseñanza, porque considero que es uno de los problemas más didácticos y pedagógicos que podría yo encontrar. Desde luego que este problema es muy básico, muy sencillo, pero nos muestra muchas facetas de la programación lineal. Lógicamente, los otros problemas que vamos a ver en la programación lineal, lógicamente tienen una serie de complejidades y además tienen una serie de eh, variantes, ¿no? en estos problemas. Bien, acá he tomado del libro de Taja, que ustedes lo pueden revisar, un problema como ejemplo. Y vamos a leer todos. ¿Se lee, no, jóvenes? ¿O quieren que la agrande un poco más? ¿Se lee? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, vamos a leer todos para que ustedes más o menos se familiaricen, se acostumbren con la nomenclatura, con la literatura de estos problemas. Porque yo les digo por la experiencia que tengo, muchos estudiantes no es que no entienden, sino que tienen otra lógica, ¿no? Entonces no interpretan bien el problema y por lo tanto no puedes llevar de este mundo real al artificial porque has entendido otra clase, has entendido de otra manera. Entonces por eso es que es importante tener un poco de práctica y, y ciertos conocimientos después de la literatura del idioma español, ¿no? Porque en cada idioma tiene sus técnicas literarias, ¿verdad? No es tan fácil interpretar un problema. Este tal vez es muy sencillo, pero otros no. Bueno, aquí dice Redmix, que debe ser una compañía, una empresa, produce pinturas para interiores y exteriores. Esto está mal, esto debería ser X1 y X2, ¿no? Está mal escrito. La tabla siguiente proporciona los datos básicos del problema. Para no hacer mucha narrativa, este problema lo explica en un cuadro, donde dice acá toneladas de materia prima. En este cuadro, que sería la materia prima 1 y la materia prima 2. Bueno, aquí voy a complementar. Dice, Redmix produce pinturas interiores y exteriores en base a dos materias primas, M1 y M2, pero no está escrito acá. En base a dos materias primas, M1 y M2. M es la inicial de materia prima, ¿ya? Entonces, no está bien escrito. Entonces, la materia prima M1 dice que para producir una tonelada de pintura exterior necesita 6 partes de la materia prima 1 y una parte de la materia prima 2.
Eso es, esa es su dosificación. Repito otra vez, aquí según el cuadro dice que está en toneladas, ¿no? Para producir 1 tonelada de pintura exterior, necesito mezclar 6 partes de la materia prima 1 con 1 parte de la materia prima 2, que podrían estar también en toneladas. O sea, necesito 6 toneladas de la 1 y 1 tonelada de la 2. Su precio dice acá, aquí abajo dice que su utilidad, su ganancia en esta pintura es 5.000 bolivianos por tonelada, o podemos decir 5.000 dólares, cualquier unidad monetaria, no hay problema, ¿no? Una unidad monetaria, 5.000, porque dice miles, ¿no? Le pondremos bolivianos, 5.000 bolivianos por cada tonelada de pintura exterior. ¿Sí? En cambio, para producir 1 tonelada de pintura interior, yo necesito mezclar 4 partes de la materia prima 1 y 2 partes de la materia prima 2, en esta proporción, ¿ya? Y su precio en el mercado, no es su precio, sino la ganancia o la utilidad que me va a generar después de vender es de 4.000 bolivianos por cada tonelada. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí el cuadro. Como verán ustedes, no es tan fácil de interpretarlo, ¿verdad? En esta otra columna dice disponibilidad diaria de máxima de la materia prima 1 y 2. Entonces, como disponibilidad diaria máxima, dice que la materia prima 1 puede disponer máximo de 24 toneladas por día. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente yo tengo, para producir pinturas, solamente dispongo cada día de 24 toneladas, no más, no puedo más, puedo ser menos, ¿no? Pero me dicen, usted solamente va a recibir como materia prima 24 toneladas cada día. En cambio, para la materia prima 2, 6, ¿no? Hay bastante diferencia. 6 toneladas. Estas son mis disponibilidades, mis restricciones, ¿no? Mis condiciones, ¿no? Dice que si quiero producir cualquier cantidad de pinturas, tienen que ser en base a la materia prima. Es como si a mí me dijeran, a ver, quiero que fabrique estos muebles, pero esta es la cantidad de madera que tiene, no tiene más, entonces, bueno, en base a eso yo tendré que producir limitativamente algunos muebles, ¿no? No puedo hacer más, ¿verdad? Eso nos muestra el cuadro. Pero aparte dice que una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede ser mayor que 1 tonelada más que la de pintura para exteriores. Esta es la narrativa que os decía, ¿no? A veces no se entiende lo que están queriendo decir. Si no entiendo, menos podría traducirlo esto a un idioma matemático, ¿me entiende? Entonces, vamos a repetir. Dice que la empresa hizo una encuesta de mercado donde nos indica que la demanda diaria de pintura para interiores solamente no puede ser mayor que 1 tonelada más que la de pinturas exteriores. Si yo quiero un poco acomodar mejor a nuestra manera de entender, podría decir que la demanda diaria de la pintura para interiores no puede ser más que la pintura exterior más 1 tonelada. Así podríamos entender. O sea, o decir, digamos, que la pintura interior tendría que ser, que las ventas serían más que las exteriores, pero cuanto más, 1 tonelada más, no más. Eso es lo que se entiende. Pero como verán ustedes acá, no escriben de esa forma, escriben de otra manera y podemos entender
tal vez interpretar mal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esa es una condicionante, ¿no? Que quiere decir que se vende más pintura exterior, perdón, que se vende más pintura interior que exterior, pero con un límite que sería 1 tonelada más. ¿Ya? También dice que la demanda máxima diaria de la pintura interior es de 2 toneladas. Eso es fácil, ¿no? Pero además dice que no se puede vender más de 2 toneladas por día, ¿no? La pintura interior. Eso dice el mercado. No, no hay más, no hay más demanda, ¿no? O sea, esa es la demanda. Máximo 2 toneladas de pintura interior. ¿No? Eso es. Aquí en el otro párrafo dice que la compañía Z-Mix desea determinar la mezcla óptima, aquí dice la mejor, ¿no? La más conveniente, de los productos para exteriores y para interiores que maximicen la utilidad diaria total. Entonces, esta es la pregunta, esta es la meta, este es el objetivo, esta es la, la función objetivo. Un ratito, por favor. Aló, Edgar.
A los jóvenes van a disculpar, tuve una llamada urgente. Muy bien, ¿me están escuchando? Diego, ¿está ahí en clase? Sí, que me encuentro aquí. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces con la narrativa. Esto se llama narrativa, ¿no? Entonces, hemos dicho al final que la función objetivo, en este caso, nos están diciendo básicamente cuál sería la combinación o la forma de producir las pinturas para tener una utilidad máxima. ¿Cuál sería entonces la mezcla óptima de producir las pinturas? O sea, ¿qué quiere decir esto? Exterior sin interior. Quiere decir que el dueño de la fábrica o el gerente tiene que decirles, ustedes me producen tanta, en esta proporción, la pintura exterior con la interior. Podría ser, por ejemplo, 50-50, ¿no? Mitad de pintura exterior, mitad de pintura interior. Pero no sabemos si esa combinación o esa mezcla es la óptima. Otra podría ser, a ver, exteriores que sea 30 y interiores que sea 70, o al revés. O en algún caso podría ser tal vez 10% de una y 90 del otro. A eso se refiere. Entonces, lógicamente, de aquí sale pues la función objetivo, ¿no? Le dice, ¿cómo puedo yo maximizar mis ventas, perdón, en este caso mis utilidades, ¿no? Combinando las dos. ¿Cómo puedo ganar más dinero? Esa sería mi función objetivo, ¿verdad? Eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, este es un problema de programación lineal. Pero lógicamente aquí ya tenemos la narrativa. Tal vez lo más complicado es traducirlo, convertirlo en un mundo artificial o un mundo matemático. ¿Cómo podemos producir esto en un mundo matemático para que podamos hablar ya matemáticamente? Ya no esta narrativa, ¿no? Esta historia, que puede ser una historia, en fin. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a... Voy a llevar ahí cito. Y vamos a tratar de aquí, mirando esto, vamos a tratar de escribir inclusive con varios errores, si es necesario, ¿no? Escribir, pues, la construcción del modelo. Ya tenemos aquí la formulación del modelo. Por favor, quiero que esta es la formulación. O sea, esta es la información. Me están formulando el modelo, ¿no? Yo lo que de aquí tengo que convertirlo, pues tengo que construir el modelo en un mundo artificial, en un mundo matemático. Entonces, lógicamente yo primero tengo que decir, lo primero que hay que pensar siempre es en la función objetivo. Entonces, la función objetivo, seguramente primero va a decir maximizar. Maximizar las utilidades. ¿Sí? ¿Y cómo puedo maximizar las utilidades? ¿Cómo puedo maximizar las utilidades? Lógicamente, nosotros, por un concepto mínimo de supervivencia financiera, podríamos decir, por concepto mínimo, sabemos que las utilidades
es el producto de la venta, perdón, es el resultado del producto de la utilidad por la cantidad que se vende, ¿no es cierto? Entonces, y aquí los productos que se venden son pintura interior y pintura exterior. Entonces, podemos definir así, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, X1 como variable, ¿no? Son las variables, ¿no? Por ejemplo, X1 podemos decir que sería la pintura. Empezaremos por exterior, pintura exterior, ¿sí? Una variable, pintura exterior, pero siempre cuando se definen las variables tenemos que hablar de las dimensiones o de las unidades. En este caso, como aquí dice, tendría que ser toneladas por día. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que las ventas es por día, no es por semana ni por mes, porque aquí nos están diciendo que la disponibilidad es por día, ¿no? Entonces, aquí también dice diario, ¿no? La demanda diaria, entonces tiene que ser por día. Y la cantidad están midiendo aquí en toneladas de la materia prima, toneladas, ¿no? Aquí dice toneladas, acá está. Entonces, necesariamente tiene que estar definido así, que X1 es la cantidad de la pintura exterior en toneladas por día. Y lógicamente la otra variable ya desde luego tendría que ser la pintura interior. También en toneladas por día. Entonces vean ustedes, estas son básicamente las incógnitas o las variables X1 y X2. ¿Habría una tercera? No, no hay, porque aquí dice solamente pintura interior y exterior. Entonces solamente hay dos variables, ¿sí? Entonces están definidas, pero no sabemos cuántas toneladas por día se vende en pintura exterior y en pintura interior. No sabemos, por eso son variables, incógnitas, no conocemos. ¿Ya? Bien. Fíjense, hemos definido las variables para determinar la función objetivo. Entonces, podemos decir aquí como un primer paso es definir variables. En la construcción del modelo, definir variables para plantear la función objetivo. Necesito hablar de variables, de incógnitas. Entonces, si la utilidad de la pintura exterior es 5 y de la interior es 4.000, 5.000, 4.000, entonces fíjense, por cada tonelada, entonces quiere decir que si yo vendo una tonelada de pintura exterior, mi utilidad sería 5.000 bolivianos. En cambio, si yo vendo una tonelada de pintura interior, mi utilidad va a ser 4.000. Como no sé cuántas toneladas se vende de uno y del otro, lógicamente tendría que ser pues la sumatoria, ¿no? Tendría que ser 5.000 por X1, me va a dar la cantidad total que se gana solamente vendiendo la pintura exterior. Pero como también vendo pintura interior, entonces el otro componente de mi utilidad sería este otro. Y lógicamente, ¿qué es esto? Vender 5.000 bolivianos por cada tonelada. Y esto es toneladas por día. Entonces, lógicamente, aquí va a ser bolivianos
por día. El resultado en la unidad va a ser bolivianos por día. ¿Sí? Y esta cantidad hay que maximizarlo para encontrar una solución óptima en la función objetiva. Entonces, lógicamente acá vendría pues lo que es necesario. Hay que maximizar algo que no conozco. Z. Z es una variable que depende de x1 y x2, ¿no? Porque lo demás está definido. Entonces, fíjense ustedes, esta es la famosa función objetivo en este problema. Tenemos que maximizar las utilidades según las ventas de pintura exterior y pintura interior. ¿Ya? También podemos escribir esta función objetivo, así, un poco eliminando estos ceros, podemos decir máximo z tiene que ser igual a 5x1 más 4x2. Y aquí podemos decir, en vez de bolivianos, podemos decir miles de bolivianos por día. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Como dice 5.000, entonces lo estoy poniendo 5 acá. Pero el resultado va a ser en miles de bolivianos por día. Esta es la función objetivo. Un poquito más mejor para no estar poniendo muchos números ahí. ¿Verá? Ya tengo la función objetivo, pero x1 y x2 son variables. En este caso, x1 no sabemos, y también x2 no sabemos cuánto se vende, cuántas toneladas se vende por día. Para eso, jóvenes, tenemos pues las ecuaciones de restricción, que vamos a escribir acá, ecuaciones de restricción. Ya les he dicho que las ecuaciones de restricción, que es una parte de la programación lineal, es una parte, que son las extremidades, ¿no? Primero la cabeza, las extremidades. No podemos ser al revés, si no vamos a cometer errores. Las ecuaciones de restricción son las condicionantes de esta función objetivo. O sea, verán ustedes que la función objetivo ya tiene que estar planteada en función de x1 y x2, que para nosotros x1 había sido la cantidad de toneladas de la pintura exterior por día y la otra interior. ¿Me entienden? O sea, fíjense, ya lo tengo bien definido el problema. Ya está definido, estoy construyendo, ¿sí? Entonces, en las ecuaciones de restricción podemos escribir todas las condicionantes. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, vamos a escribir aquí una condicionante, 1. Vamos a hacer eso. La 1, sí. A ver, aquí dice que la disponibilidad de la materia prima 1 es 24 toneladas. Esa es una condicionante, una restricción. ¿Y cómo puedo yo, esa narrativa, cómo puedo llevar esto a un mundo matemático? ¿Cómo puedo llevar? Ustedes seguramente podrán decir que si para producir una tonelada de pintura exterior necesito 6 partes de la materia 1, ¿no? Y 1, entonces aquí podemos escribir y decir 6 partes de x1 más 4 de x2. Fíjense que aquí estoy diciendo 6 veces, ¿no? Para producir la pintura exterior, y 4 tiene que ser menor o igual a 24. Aquí lógicamente tendríamos que ponerle
su nombre, toneladas por día. Entonces se entiende que la disponibilidad diaria de la materia prima M1, vamos a poner M1, sería esta ecuación, ¿no? Que 6 por X1 más 4 por X2, que son variables, no tienen que pasar de 24, porque eso es lo máximo que dispongo. Miren ustedes, hemos convertido este cuadro acá en esta ecuación. Y es correcto, ¿no es cierto? La cantidad que se venda, ¿no? Por 6 partes, no tiene que pasar de 24, de ninguna manera. Entonces, de la misma manera, podemos escribir la parte 2, que está acá. Y dice que para la materia M2, la disponibilidad diaria es 6 toneladas por día. Pero esto sería entonces una parte de X1 más 2 partes de X2. Sería máximo, tendríamos que tomar como 6 toneladas por día en la materia prima 2. Entonces ya me están dando aquí una segunda condicionante, una ecuación. ¿Habrá más? Aquí dice una encuesta, dice, de mercado. Nos indica que la demanda diaria de la pintura interior no puede ser mayor que la exterior en 1 tonelada. Eso más o menos se entiende. ¿Cómo podemos escribir esta ecuación? Podemos decir que como la pintura exterior, ¿no?, dice que tiene que ser menor o igual, no puede ser, entonces, menor o igual a la pintura exterior en 1 tonelada más, así. Eso dice, ¿no? Una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de la pintura interior, X2, ¿no?, no puede ser mayor que la pintura exterior en más de 1 tonelada. Pues eso es lo que he escrito acá. Y esto dice el mercado. El mercadeo. ¿Habrá una 4? Veamos. Si seguimos leyendo, dice también, dice acá, ¿no?, que la demanda máxima diaria de la pintura interior es de 2 toneladas. Eso se entiende fácilmente, decir que la pintura interior, dice, no se puede vender más de 2 toneladas por día. Esto también lo dice el mercado. ¿Habrá más? Además, no hay más, ¿no? Dice aquí, ahora dice, determine la o sea, ya me están haciendo la pregunta. Entonces, ya no hay más condicionantes, ya no hay más ecuaciones de restricción. Entonces, esta es la parte de las ecuaciones de restricción directas, explícitas. Las implícitas podrían ser estas, ¿no? Decir que X1 tiene que ser mayor o igual a 0 y X2 también tiene que ser mayor o igual a 0. Estas son las condiciones de la ley de la no negatividad. ¿Sí? Entonces, aquí implícitamente nos están diciendo que X1 de ninguna manera podría tomar un valor negativo, ni X2. O sea, en otras palabras, nunca podemos producir pinturas negativas. Lo máximo que podrían ser 0, ¿no? Tal vez decir, bueno, solamente produzcan pintura exterior y no interior, ¿no? Entonces, una de ellas sería 0. Pero siempre tendrían que ser positivas. Entonces, verán ustedes, jóvenes, que aquí hemos construido
el modelo de programación lineal en base a las ecuaciones de restricción, dependiendo directamente ligadas a una función objetivo. Y ahí hemos terminado el tema de la construcción del modelo, que debe ser la parte más importante de un problema. Cómo esa narrativa, ¿no?, traducirlo en estas ecuaciones, que lógicamente no es fácil, ¿no?, pero entendiendo, interpretando un poco, se puede hacer. Bien, ahora lo que vamos a hacer es organizar mejor estas ecuaciones. ¿Y cómo se organizan? Se dice entonces, acá dice, ¿no?, sujeto, en vez de poner ecuaciones de restricción, se pone así, sujeto A. O también se escribe esto como decir, sujeto A, dos puntos, ¿no? Sujeto A quiere decir condicionado A, bajo las limitantes tanto. Entonces, la ecuación 1, podemos escribir 6x1, lo vamos a ordenar. ¿Y cómo se ordena? Es que en una ecuación de desigualdades, siempre las variables están en el, ¿cómo se llama?, en el lado izquierdo, en el miembro del lado izquierdo, y el término independiente en el miembro del lado derecho, ¿no? Siempre hemos aprendido a escribir una ecuación así, ¿verdad? Entonces acá también podemos decir x1 más 2x2 menor o igual a 6. Esta ecuación lo tenemos que llevar a hacer algunos cambios y podemos decir acá menos x1 más x2 debe ser menor o igual a 1. Entonces, siempre hay que organizar de esta manera, ¿no? Que todas las variables estén en el lado izquierdo y los términos independientes en el lado derecho. Además, en el orden, ¿no? X1, después X2, X3, X4. Esa es una forma de organizar. Finalmente, la otra ecuación sería X2 menor o igual a 2. Y aquí, finalmente, podemos decir X1 y X2, además, cumplen con la ley de la no negatividad. Aquí podemos hablar de toneladas día, y todo está en toneladas día en este caso, ¿no? Entonces, esta sería la otra parte de la programación lineal. Así, la función objetivo y las ecuaciones de restricción. Pues vean ustedes, jóvenes, hemos llevado a un mundo matemático, donde están traducidas en ecuaciones, ¿no? Pero aquí ustedes verán alguna característica un poco diferente. Seguramente dirán, ¿por qué desigualdades? Porque lamentablemente, no lamentable, sino porque el problema nos dice que no podemos disponer más de 24, pero tampoco dice 24. No podemos disponer más de 24, ¿no? Entonces, estas son las limitaciones. Aquí dice 24, ¿no? Disponibilidad diaria máxima. Eso se entiende como máximo, ¿no? Entonces, tendría que ser siempre una desigualdad. Además, les quiero comentar que una programación lineal siempre está definida por desigualdades. Pueden haber igualdades o identidades. Eso es un tema de programación lineal, es muy complejo. No es fácil. Habría que ver, ¿no?, cómo se puede hacer. Por ejemplo, miren, yo les voy a comentar, a ver aquí. Si nosotros quisiéramos explicar en qué consiste, por ejemplo, esta ecuación. 2x1 más 8x2 igual a 8. Esta es una ecuación
que de repente es parte de una ecuación de restricción. Pero aquí dice igual. Pero si nosotros hacemos un artificio matemático, podemos escribir esto también así. 2x1 más 8x2 menor o igual a 8. Y la otra ecuación sería lo mismo, 2x1 más 8x2 mayor o igual a 8. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros tenemos una ecuación que nos dice que es el mismo valor del miembro interior y miembro de la izquierda, que es menor o igual a 8, y lo mismo nos dice que es mayor o igual a 8, entonces, lógicamente, esto es, pues, como decir 2x1 más 8x2 igual a 8. Entonces, observen ustedes que una ecuación de identidad se puede descomponer, o querría decir que son dos ecuaciones de desigualdades. Dos ecuaciones de desigualdades, ¿no? Es lo mismo. Entonces, siempre podemos transformar o convertir una ecuación de igualdades en desigualdades. Porque no se puede, no se resuelve, es muy complicado resolver esto. Porque aquí no nos están dando como límite, más bien nos están diciendo igual a. Siempre la programación lineal nos manejan desigualdades porque nos hablan de límites, ya sea superior o sea inferior, ¿no? Esto también se interpreta así, ¿no? Decir, por ejemplo, 2x1 más 8x2 no puede ser, debe ser menor o igual a 8 y mayor o igual a 8. ¿Sí? ¿Qué es esto? Entonces, lógicamente, 8. Entonces, esto también se entiende como una igualdad, ¿no? Sí. Que 12, este valor, dice, tiene que ser un máximo 8 y tiene que ser mínimo 8. Entonces, lógicamente, la conclusión sería que estoy hablando de una ecuación de igualdad, ¿cierto? Entonces, si tenemos los mismos límites inferior y superior, estamos hablando de una igualdad. Mucho cuidado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Entonces, jóvenes, esta es la parte, diríamos, para nosotros no tan importante, a pesar que yo le doy la importancia necesaria, pero tal vez en nuestro caso más nos interesaría cómo resolver esto, ¿no? ¿Cómo resolver? Porque si tuviéramos aquí un analista de mucha destreza, seguramente no nos puede hacer esto como si nada, ¿no? Pero ahora el detalle es cómo resolvemos este modelo matemático para encontrar una respuesta, una solución y llevarlo otra vez al modelo real en pinturas, en valores, ¿no? Y luego, si es conveniente, encontrar ese máximo, cuánto será ese máximo, ¿no? Y implantar este modelo como bueno. Digo como bueno porque nos puede salir también un absurdo, ¿ya? Como os digo, si meto, porque aquí esto yo lo voy a meter a un software, a una aplicación computacional, ¿no? Y si yo le meto basura aquí, algunas cosas no son coherentes, pues eso va a ser también basura, ¿me entienden? Entonces, lógicamente, esto tiene que ser bien coherente, bien ser revisado. Ahora lo que falta es la tercera fase, que es resolver, solucionar este sistema de ecuaciones, esta programación lineal traducido a un mundo matemático, ¿sí? Eso es, jóvenes. Entonces, para resolver estas ecuaciones de programación lineal, tenemos que aplicar algún método matemático, alguna herramienta, ¿no?
Una de las herramientas que siempre se hace en esta materia es utilizar un método gráfico. ¿Qué quiere decir eso? El método gráfico, si bien es un método, ustedes dirán, antiguo, obsoleto, no es así. Tal vez no lo usamos ya, a pesar que todos tienen esto en software, el Excel, el Tora, todos tienen, inclusive ustedes tienen una máquina de calcular tipo HP 50, 51, donde hay gráficos, ahí se puede hacer con gráficos, se puede resolver este problema. El método gráfico para mí es un método didáctico y pedagógico, no muy aplicable en la actualidad. Pero van a ver ustedes que en algún caso, cuando el problema es muy complejo, la solución es muy compleja, analizando por el lado gráfico, podemos darnos cuenta de qué se está tratando. ¿Ya? Porque yo les quiero decir que una vez que nosotros planteamos, encontremos la solución, posiblemente esa solución sea un absurdo, un ridículo o algo infactible, algo ideal. Entonces vamos a decir, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo puedo? Porque aquí, metiéndolo esto a la computadora, yo no voy a saber qué ha pasado. Tal vez me salga un mensaje y me diga, señor, váyase a tal parte. Usted me ha planteado un problema que no está bien. O tal vez diga, no hay solución. O tal vez diga, la solución es infactible. O tal vez diga, hay incongruencias en la solución. No hay, generalmente sale, no es que sale, sí, no tiene solución o solución infactible. Entonces, lógicamente, yo no me voy a conformar con decir, esto no tiene solución. No, seguramente yo tendría que de nuevo reformular el problema y encontrar algunas incongruencias, algunas incompatibilidades que podrían aparecer, ¿no? Y una mejor forma es revisando por un método gráfico, porque el método gráfico se palpa, se ve cómo funciona una programación lineal. Porque ya les digo, si esto lo voy a meter a un programa computacional como el Tora, el Excel, nunca voy a saber qué es lo que han hecho. Y si me dicen está mal, yo no me voy a decir está mal, ¿no? Tengo que saber por qué está mal y cómo puedo corregir, qué está mal, algún límite, algo, algunas incompatibilidades, etc., ¿no? Entonces, mucho cuidado. El método gráfico se basa, pues, generalmente en llevar a un sistema de coordenadas, ¿no? Las variables. A un sistema de coordenadas, las variables, y como les dije, en el primer cuadrante. Entonces, vean ustedes, vamos a ver acá, en el método gráfico nosotros podemos ver objetivamente el problema. Y como ese es el primer cuadrante y no me interesa ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, entonces lógicamente solamente yo voy a analizar en ese cuadrante. Y ustedes verán que estas ecuaciones son unas rectas. Cuando son unas rectas que pasan por un plano o por el espacio, una cosa. Si son dos variables, sería una recta en un plano. Si fueran tres variables, sería una recta, pero en un espacio, ¿no? En un tridimensional o cuatridimensional, dependiendo de las variables. Lógicamente, como aquí hemos planteado un problema solamente con dos variables, corresponde pues analizar en este plano. Y podemos decir que esto podría ser, por ejemplo, una ordenada x1 y esto podría ser x2, así.
Lo que estoy tratando de decir es que nosotros tenemos que escribir aquí o graficar esas ecuaciones. Y la vamos a poner aquí para no estar revisando, ¿no? Aquí vamos a decir máximo z igual a 5x1 más 4x2. Esa es la función objetivo, ¿verdad? Sujeto A. Y aquí vamos a escribir las ecuaciones de restricción que dicen 6x1 más 4x2 tiene que ser menor a 24. El otro dice x1 más 2x2 tiene que ser menor o igual a 6. La otra ecuación dice menos x1 más x2 menor o igual a 1. Y finalmente la otra ecuación es x2 menor o igual a 2. Y aquí podemos escribir también que x1 y x2 cumplen con la ley de la no negatividad. Muy bien. Entonces yo voy a llevar esto al método gráfico. Ya les digo, esto lo podemos resolver también con algún programa computacional, ¿no? Entonces, para eso yo necesito, pues, graficar estas rectas. Por ejemplo, la 1, que podría ser esta, la 2, la 3 y la 4. Y también podemos graficar después la 5, porque todos están en función de x1 y x2. El único problema es que en la función objetivo, aquí hay otra tercera variable que lógicamente depende de esto. Entonces esta la vamos a manejar al final. Pues lo que voy a hacer es llevar estas ecuaciones a un plano. O esta recta, lo que voy a convertir esto en una recta, o en un área, en un sector, en un ambiente, como se llama así. Entonces, para eso yo necesito definir alguna escala. ¿Y cómo podría ser la escala? A ver. Creo que esto no está bien. Voy a borrar esto. Y voy a poner mejor en acá. Para utilizar los cuadritos, ¿no? Entonces, podemos hablar de una escala. Una escala, podemos decir, aquí, acá, sí. Vamos a usar esta escala. Lo que tratamos es de que el área sea más o menos, ocupe este campo. Entonces podemos decir que esto es, esto que sea 1, nosotros 2, 3, 4, 5 y 6, por ahí. Aquí lo mismo. Sí, así cada 2 vamos a llamarle 1. 1, 2, 3, 4. Si uso una escala menor, lo voy a reducir mi área, ¿no? Bien, a ver, escribamos entonces la ecuación 1, que dice 6x1 más 4x2 menor o igual a 24. ¿Cómo puedo yo llevar esta ecuación 1 como recta o como área? Pues vamos a hacer lo siguiente. Si decimos igual a 24, ¿no? Si decimos que x1 más 4x2 igual a 24, ¿no? Entonces, si yo hago x2 igual a 0, x1 va a ser 24 entre 4, va a ser igual a 6, ¿no? Haciendo x2 igual a 0. Entonces yo voy a contar aquí 6. Este es el punto arbitrario, ¿no?, que me he elegido. El otro punto sería
si hago x2, x1, 0, uy, no está bien eso, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Si x2 es igual a 0, x1 aquí tendría que ser 6. Y aquí sería 24 entre 6, eso sería 4. ¿Cierto? Si hago x2, 0, me quedaría 6x1 igual a 24. Entonces x1 sería 4. Entonces ese punto lo marcaría acá. Si hago x1 igual a 0, x2 sería 24 entre 4 sería 6. Entonces, 6. Si no tengo acá eso, podemos hacer otro punto. ¿No? O podemos también, si quieren, hacer así, un poco más. Y podemos decir que esto es 5. Y esto es 6 en escala, ¿no? Todo a escala. Entonces, un punto podría ser, el otro punto podría ser este. Entonces, tal vez, o otra forma también podemos hacer que podemos darle no siempre a x1, 0. Podemos darle x1 igual a 1 o a 2, ¿no? Pues nos va a dar un valor. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es trazar una recta que pase por esos dos puntos. ¿Sí? Sí. Podría haber encontrado también otro punto. Por ejemplo, si hacía x1 igual a 2, x2 salía 3. También podríamos tomar otro punto. Hagan la prueba, ¿no? Si hacen x1 igual a 2, entonces x2 va a salir 3, ¿no es cierto? Está bien. Fíjense, es trazar esta recta. Ahora, esta recta, cuando decimos menor o igual a 24, querría decir que todos los puntos que están en el lado izquierdo satisfacen esta ecuación y no los que están en la parte exterior. ¿Por qué? Porque, a ver, si hacemos, por ejemplo, un punto, un 0, 0, si x1 es 0, esto es 0, si x2 es 0, es 0, 0 más 0 es 0, 0 es menor que 24, sí. Entonces, quiere decir que todos los puntos que están en este sector, bueno, amplificando esto, ¿no? Si quieren hacer. En este sector del triángulo, satisfacen la ecuación 1. En cambio, este punto de acá, no, porque si hacemos x1, 3 y x2, 3, fíjense, esto va a ser mayor que 24, entonces quiere decir que no satisface. Entonces, esta recta está satisfecha cuando nosotros planteamos aquí la flecha en este sentido, así. Entonces, esa sería para mí la ecuación 1. Que dice 6x1 más 4x2 menor a 24. Es esta la recta, en esta escala. Y todos los puntos que están aquí adentro satisfacen. Cualquier punto, inclusive miren, este por ejemplo, x1, 1 y x2, 1. Aquí traducimos 6 más 4, 10. 10 es menor que 24, sí. Todos los puntos, incluyendo el 0, el origen. Si esto es 0, esto es 0, 0 es menor que 24, sí.
Así. Entonces, todos los puntos que están dentro de este triángulo satisfacen la ecuación 1. Eso quiere decir en el método gráfico. ¿Sí? Por eso las desigualdades. Si fuera una igualdad, sería solamente los puntos estarían dentro, en estas rectas solamente. Si fuera igualdad. En cambio, como es desigualdad, ya no hablamos de unas rectas, sino de un ángulo de aquí, aquí, acá. ¿Bien? Es solamente la ecuación 1. Vamos a la ecuación 2. De la misma manera, ¿no? Aquí, si hacemos primeramente x2, 0, x1 es igual a 6. Entonces, un punto de la recta 2 sería este. Si hacemos x1, 0, x2 sería 6 entre 2 sería 3. Este sería el otro punto de la ecuación 2. Pero fíjense ustedes, yo puedo también ahora trazar otra recta que pase mejor así. De aquí, que pase así. Ahí. Y esto lo vamos a ampliar. Más o menos así. Entonces, fíjense, esta es la famosa ecuación 2. Y como dice menor o igual a 6, un punto del origen satisface. Entonces, también aquí podemos decir que esto tiene este sentido. Entonces, esta sería la ecuación 2. Esta recta correspondería a la ecuación 2. ¿Ya? Y verán ustedes que en la ecuación 2, ya estos puntos que están aquí fuera ya no satisfacen la ecuación 1 y 2. Entonces, ya tendríamos que descartar esto si adicionamos la ecuación 2 como una variable, como una restricción más. O sea, estos puntos satisfacen la 1, pero ya no la 2. En cambio, estos puntos de acá que están viendo ustedes, sí satisface la 1 y la 2. Cualquiera de estos puntos dentro de este cuadrilátero satisface la 1 y la 2. O en otras palabras, todos los puntos que están en este área cumplen con las ecuaciones 1 y 2. Pero no tenemos solamente dos ecuaciones, tenemos también una tercera. ¿Y cuál es la tercera? Es esta. ¿Cómo lo dibujamos la tercera? Aquí dice menos x1 más x2 menor o igual a 1. Si hacemos x2, 0, x1 va a ser menos 1. Entonces, si yo podía poner el menos 1 acá, como un punto arbitrario que me elijo, ¿no? Este sería lo que llamamos nosotros el menos 1 en x1, ¿sí? Esta. Menos 1. Ese sería un punto de la 3. Ahora, si hacemos x1, 0, x2 sería igual a 1 y 1 estaría acá. Acá. Fíjense, entonces tengo dos puntos que también puedo trazar una recta. Y esa recta tendría que ser esta. Sí. Como están viendo, ¿no? Y como dice menor o igual a 1, también un punto en el origen cumple. Entonces, podemos también decir que el sentido de la factibilidad es esta. O sea, querría decir que todos los puntos que están solamente dentro de este cuadrilátero que estoy marcando
satisfacen la ecuación 1, 2 y 3. Miren, este ya no, porque solamente este satisface la 1 y la 2, pero ya no la 3, ¿no? Pues esta sería la ecuación 3. Hay una más, que es la 4. La 4 dice x2 menor a 2. Eso fácilmente podemos dibujar así. Paso por el 2, una horizontal. ¿Sí? Y como dice menor o igual a 2, entonces quiere decir que los puntos que satisfacen tienen que ir con este sentido. Entonces verán ustedes que ahora sí ya no tengo más ecuaciones. Las otras ecuaciones son que x1 es mayor a 0, un límite, y x2 también sería otro límite. Entonces quería decir que mi área factible o el área que satisface con amarillo, que satisface las 4 ecuaciones, solamente sería este área. Acá. Y podemos marcar también sus limitaciones, ¿no? O sea, sería aquí, acá, aquí, aquí, aquí y acá. Entonces le vamos a hacer un redondito ahí. Este sería un punto del área, este sería otro punto, esta sería la intersección de estas dos rectas, esta es la intersección de las otras dos rectas, y esta sería la intersección también. Entonces acá tenemos tal vez un área definida por el punto O, A, B, C, D y E. O sea, este área o este trapecio, algún área, alguna figura, satisfacen las 4 ecuaciones de restricción. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución está dentro de este área. La solución está dentro de este área. Fíjense ustedes, hasta ahora no hemos tocado la función objetivo, pero sabemos que la solución estaría dentro de este área o en los extremos de este área o los extremos de este área. En otras palabras, cualquier punto de acá, ustedes se definen, por ejemplo, x1, 3 y x2, 1, cualquier punto, reemplazando acá, van a ver que satisfacen las 4 ecuaciones, que todas son, la primera va a ser menor a 24, menor a 6, menor a 1, bueno, satisfacen. ¿Sí? En otras palabras, esta sería el área factible que yo necesito para interpretar este problema. Entonces, este sería el área factible. ¿Qué es el área factible? Es aquellos puntos que están dentro de un área, ¿no? Que son la solución. O sea, aquí hay infinidad de puntos. Pero, escuchen bien, pero sabemos nosotros, o podemos intuir, que un solo punto es el que estamos buscando de este área. No sé cuál será, el A, o aquí el B, el C, el D, el E. Bueno, no creo que sea el 0, ¿no? Porque sino que quiere decir 0, 0 plata, 0 producción, no será, ¿no? Pero cualquier punto de estos satisface, pero no cumple con la función objetivo aún. Entonces, lo que nos falta es la función objetivo. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. Yo quiero comentar a los jóvenes que tengo que estar en un acto religioso funerario, así que por favor les ruego me disculpen, tengo que asistir allá. Diego, te voy a dejar con la clase para ver que puedes repetir un poco. Todavía no encuentres la solución, recién lo vamos a encontrar en la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Me escucha, Diego? Bien. Sí, se le escucha, está bien. Entonces, otra vez, algunas complementaciones, algunas repeticiones, y si hay preguntas que te la hagan, por favor,
Si algo me he olvidado, también me lo completas. Muchas gracias, jóvenes. Disculpen, me voy a retirar. Está bien. Bueno, chicos, antes que nada, muy buenos días. Bueno, muy buenas tardes, ¿no? Me presento ante ustedes, tal vez los que no estuvieron el día martes. Mi nombre es Diego Moruno Zambrana y soy el auxiliar de la materia. Entonces, lo primero que les quiero pedir es, para los que no pudieron estar presentes el día martes, ¿no? Es que ya tenemos creado un Classroom, también tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Aquí yo los tengo agregados, de momento son 31. En la clase del INGE estaban más o menos 40 personas, ¿no? Entonces yo les pediría por favor a los que todavía no me enviaron un mensaje, aquí está mi número de teléfono, me pueden mandar un mensaje al WhatsApp y yo los voy a agregar, ¿no? Al grupo de WhatsApp y después les voy a pasar el código del Classroom para que ahí van a tener todas las clases grabadas, el material. Aquí, por ejemplo, lo que tengo preparado es el libro, que es el de donde va a sacar el link de los temas, y aquí también tengo un tutorial para que ustedes instalen lo que es el software, ¿no? Que es de la materia. Ahí les voy a explicar paso a paso cómo elaborar un archivo, ¿no? Que esté en WinRAR, o sea, todo lo que tienen que descargar, todo lo que tienen que hacer está en ese documento. Entonces, todo ese material ya lo voy a ir agregando, ¿no? A lo que es este Classroom, que va a ser exclusivamente para la auxiliatura. Ahora, bueno, ¿por qué les pido, no, que entren los más que puedan? Aquí en el momento en el grupo de WhatsApp ya somos 31. Cuando seamos 38, más o menos 40, vamos a definir un horario de clase. Yo voy a elaborar lo que es una encuesta, ¿no? En el Classroom, por eso también les pediría que aquí entren para que completemos, ¿no? La cantidad de estudiantes que hay y así podamos escoger un horario. Yo ya tengo algunos horarios que están más o menos acomodados, ¿no? A lo que son las materias del sexto semestre, las materias que tengo yo, y les voy a proporcionar ciertos horarios, ¿no? Esperaríamos que en ciertos horarios la mayor parte de ustedes pueda asistir. De igual forma, para los que no puedan, ¿no? Se va a grabar la clase y todo se va a subir al Classroom. De eso no tienen nada de qué preocuparse. Ahora, bueno, en estos 5 minutos que nos quedan, lo que yo les podría dar como recomendaciones podría ser lo siguiente, ¿no? Esto simplemente va a ser la auxiliatura que corresponde al semestre 2, 2021, ¿no? Ahora, dentro de lo que viene siendo la materia también, no solamente la auxiliatura, con el ingeniero van a tener algo que van a hacer lo siguiente. Por ejemplo, van a tener tareas y también van a tener prácticas, ¿no? Muy aparte, pero muy aparte, como les digo, va a ser su examen. Ahora, las tareas y las prácticas el INGE las va a dar en clases y les va a dar cierto tiempo, ¿no? Para que ustedes las puedan elaborar. Las tareas, por ejemplo, hoy día jueves les puede dar una tarea que es para el día de mañana, que es viernes, ¿no? Y esta vale cierto puntaje adicional. Son tareas. Las tareas, entre comillas, no son obligatorias, pero les van a ayudar bastante respecto a algún puntaje que les puede faltar luego, ¿no? Luego están las prácticas, que las prácticas el INGE les va a dar tal vez con una semana, para 2 semanas, eso depende de la dificultad, ¿no? Y esto sí les va a ayudar bastante, ¿no? Con la nota. Después está el examen, que el INGE, por ejemplo, lo que va a hacer es agarrar le va a dar un porcentaje a las tareas de las prácticas y la combinación de estos dos va a ser el 100%. ¿Verdad? Entonces yo, por ejemplo, con la experiencia que tengo cada semestre, siempre les digo que hagan sus tareas, sus prácticas, pero hay muchos que no hacen, ¿no? Se desconocen los motivos, pero a veces no les va muy bien en el examen y con las tareas y las prácticas podrían, ¿no? Entonces mejorar esa nota. Entonces yo les recomiendo desde ahora que cualquier tarea y práctica que les vaya a dar, la hagan. Ahora, ¿qué es otro punto que yo les podría recomendar, ¿no? Que siempre tomen apuntes tanto de lo que dice el INGE, tal vez como lo que voy a decir yo también en las clases. Un motivo muy obvio, ¿no? Ya estamos en las clases virtuales buen tiempo, evitar saturarnos con videos pendientes, ¿no? Entonces, que ustedes en un cuaderno vayan anotando todo y así evitan saturarse luego viendo 3 videos de diferentes clases por el estilo, ¿verdad? El INGE va a grabar también las clases de vez en cuando. También les pediría a ustedes que le hagan recuerdo, ¿no? Y a veces él se olvida, ¿no? Entonces ustedes le dicen, Inge, por favor, puede grabar la clase o no se olvide, así. Entonces también ustedes tienen que participar en clases,
Si él les pregunta algún resultado, también díctenle. Entonces eso sería como iríamos trabajando. Ahora, lo más importante, ya, ¿no? Que vengan al Classroom, ya voy a ir adjuntando lo que es el libro y el tutorial. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el software, ¿no? Cuando ustedes ya lo instalen, lo van a ver de la siguiente forma y luego ya lo vamos a ir viendo más a detalle. Aquí tiene todas las herramientas necesarias para resolver tanto para el primer parcial como para el segundo parcial. Y de igual forma nos vamos a ayudar, ¿no? Con la herramienta del Solver que tiene, que tal vez muchos ya conocen. Bueno, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Como les digo, por favor, ingresen tanto al WhatsApp, escríbanme, y al Classroom también les voy a mandar el código para quedar un horario de clases lo más antes posible. Yo creo que eso sería todo. Faltan 3 minutos para que acabe la clase. De todas formas, muchas gracias a todos por quedarse. Ya saben que cualquier duda la pueden hacer por WhatsApp. Aunque bueno, algo que les podría recomendar, ¿no? Que estén repasando un poquito es respecto a eso de los ejes. Les estaba dando el eje. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? El eje X1 y el eje X2. De esta forma. Y tienen tal vez ustedes, ¿no? Una desigualdad. Por ejemplo, el Inge tiene la manera de hacer, ¿no? Cuando X1 sea igual a 0, entonces X2 va a valer tantos, ¿verdad? Eso lo que hace es darnos el punto directamente en el que intersecta con el eje. Y luego cuando hacemos X2 igual a 0, tenemos el valor para X1. Y así es como obtenemos los dos puntos de la recta, ¿verdad? Y así es como nosotros nos podemos dar cuenta si es que es menor o igual, ¿no? Como ya han visto, estos valores van a estar hacia abajo. Entonces, todos los valores que van a satisfacer esa desigualdad van a ser estos aquí. Y cuando tenemos el caso de una mayor igualdad, ¿verdad? Para el caso, digamos, para una mayor igualdad, pongamos que es esta recta de aquí, ¿no? Sabemos de que son los mismos valores de la recta y también los que se encuentran por encima. Eso nos da a entender el signo de mayor igual y de menor igual. También les pido, por favor, ¿no? De que se acostumbren un poquito dentro de estos ejercicios de programación lineal, más que todos los que tienen enunciados. Este es el libro. No se asusten si ven que tiene 827 hojas. Solo vamos a usar, creo, 200 por ahí, ¿no? El capítulo 1 es la introducción y vamos a ver a lo mucho hasta el capítulo 6, que ya es programación de proyectos, ¿no? Entonces, a veces nos vamos a encontrar con enunciados de este tipo, por ejemplo, y todo eso tenemos que traducir en lo que vieron con el Inge, ¿no? Que es la función objetivo, ¿no? Y las correspondientes restricciones. Entonces, como el Inge también dijo, ¿no? Traducir todo este texto, todo este enunciado a un modelo de este tipo, ¿no? Que es la función objetivo con sus restricciones, se podría decir que es lo más complicado. ¿Qué libro, Auxi? El libro se llama Investigación de Operaciones de Taja, así es como le decimos. Yo les voy a compartir en el Classroom, es la 9ª edición, la que se acostumbra a manejar. Entonces, como les digo, yo les voy a pasar. Este libro es muy bueno porque también tiene ejercicios propuestos, ¿no? Y también algunos que están resueltos. Entonces, este es un libro bien completo. También viene con el software que vamos a manejar y yo creo que es la herramienta perfecta, ¿no? Aquí dice con AMPL, que es un lenguaje de programación, el solver del Excel y el Tora. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a usar, menos el AMPL, pero como les digo, este libro es el que va a manejar el Inge. De aquí siempre va a sacar los ejemplos, las teorías, los ejercicios prácticos, todo eso. Escríbanme para que les agregue al WhatsApp, luego al Classroom y podamos definir un horario hasta lo mucho en la noche, ¿no? Para ya evitar choques con sus otras auxiliaturas u otras materias. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Si no tuvieran ninguna consulta, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. No se olviden de escribirme. Hasta luego.